Sí, efectivamente, la FENOCIN en esta primera vuelta dejamos, digamos, en libertad a nuestros compañeros de las diferentes organizaciones. No tomamos posición por ningún partido político, dado de que analizábamos la posición, los diferentes candidatos, que eran 16, o sea, había una dispersión realmente grande, digamos, de las posiciones electorales, de manera que nosotros dejamos en libertad. Por eso algunos compañeros votaron por uno u otro candidato, votaron por diferentes simpatías, y también muchos de los compañeros votaron, digamos, nulo, o sea, porque también había una corriente de gente que no quería votar por ninguno, ni nulo y blanco. De manera que hoy el pueblo ecuatoriano se ha expresado en las urnas con tanta confusión, con tanta algarabía, con tanta inversión y derroche, digamos, esta campaña electoral de tantos candidatos. Bueno, han pasado a la segunda vuelta el señor Noboa y la señora Luisa González, de manera que esto amerita un análisis, una evaluación de parte de nuestra organización al interno, en nuestros canales respectivos, digamos, de las organizaciones de base, nuestras organizaciones regionales, con el fin de evaluar y ver, digamos, cuál es la perspectiva que vamos a tomar de cara, digamos, a la segunda vuelta electoral, dado de que están dos posiciones, que es la señora Luisa de la RC y el señor Noboa, presidente de la República por ADN, de manera que nosotros vamos a analizar con tranquilidad para ver cuál de las dos posiciones, o a lo mejor ninguna, pero eso depende, digamos, de la decisión de los canales de decisión de la FENOCIN. Lo uno, el Consejo Ejecutivo Nacional, que en 8 días estaremos convocando para ponernos de acuerdo y definir, digamos, nuestra posición, y llamar, digamos, a la Asamblea Nacional para allí tomar una decisión con todas las organizaciones de base de las 21 provincias en la cual estamos nosotros como FENOCIN. De manera que esperamos tomar una decisión sabia sobre la base también de que los candidatos puedan acoger nuestras propuestas, las propuestas que son de la FENOCIN, que eso no hay necesidad, digamos, de reunirnos porque están allí. Estos planteamientos los hemos venido lanzando, los hemos venido difundiendo a nivel de todo el Ecuador y a nivel de los diferentes medios de comunicación, de manera que esos planteamientos es los que exigimos de que estos finalistas acojan de manera tácita, primero, que sea un programa, digamos, de gobierno, bueno, nacionalista, patriótico, y que respete en mínimo, digamos, en máximo, digamos, los recursos naturales y la soberanía nacional. Ahora, en ese sentido, ¿cuáles son las condiciones que propone o pone la FENOCIN respecto a estas dos candidaturas, teniendo en cuenta que han señalado desde las estructuras de las organizaciones de base que hay algunas propuestas eminentemente directas desde la FENOCIN justamente respecto a los dos candidatos? Bueno, nosotros hemos planteado y venimos planteando el hecho de que, por ejemplo, los TLC, se está anunciando un tratado de libre comercio con Canadá que está haciendo a espaldas del pueblo ecuatoriano, a espaldas de las organizaciones productivas, pequeñas, medianas y grandes. No puede ser, digamos, que se trate de firmar un tratado de libre comercio con Canadá para entregar en retazo miles de hectáreas a las grandes empresas canadienses que vienen a saquear, digamos, las minas de nuestro país. Lo otro también es que se negocie y se renegocie el petróleo en mejores condiciones, que no sigan regalando nuestro petróleo en las condiciones que está, digamos, en este momento el gobierno nacional y los gobiernos anteriores, que no se siga, digamos, en estas cuestiones de entrega del campo Sacha, del campo Auca, del bloque 16 a las empresas internacionales. Son bloques que corresponden a Petroecuador y debe de administrar a los Petroecuador, que no se siga también haciéndose de la vista gorda para que el OCP siga, digamos, continúe administrando nuestro tubo, digamos, el oleoducto de crudos pesados, que realmente ya asuma Petroecuador y que se dejen de estar haciéndose los desentendidos para seguir, digamos, que ellos sigan explotando este tubo que es del Ecuador, que es de Petroecuador. Que no sigan también, por ejemplo, en el hecho de haciéndose la vista gorda o hacernos los desentendidos en el hecho de la renegociación de la concesión de la telefonía celular. Por ejemplo, allí el Ecuador pierde miles de millones de dólares en esa concesión que es de 15 años y que justamente corresponde a una empresa, a un hombre que es de México, en el cual el Ecuador no tiene relaciones, digamos, diplomáticas, y sigue explotando, saqueando los bolsillos de los ecuatorianos. Queremos también que el gobierno que salga electo digamos, baje de una vez por todo el IVA. El IVA no puede ser que sea el 15% del IVA cuando estamos en dolarización. En dolarización en Estados Unidos hoy el IVA es de 7.5 o 8%. Entonces no es posible que en dolarización nosotros tengamos que pagar, un país pobre como los ecuatorianos, pagar 15% de IVA. No puede ser que los créditos en el Ecuador sigan siendo, digamos, una falacia
de chulqueros, unos usureros que cobren 14 y 16% en la banca pública. Imagínense, la banca privada cobra hasta, las cooperativas hasta 30%. No es posible que en el Ecuador, ¿cuándo se va a desarrollar el Ecuador si tenemos crédito de esa manera? Cuando estamos en dolarización y, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, los créditos no van más allá de 5%. Entonces, todas estas cosas profundas es que debe analizarse, que el crédito aquí en el Ecuador debe ser con subsidio, de que el Ecuador, el Estado ecuatoriano debe subsidiar el crédito, tal como lo hizo el gobierno de Rodríguez Lara, que ponía plata en el petróleo para que se desarrolle la agricultura, la ganadería, se desarrolle el emprendimiento y que el Ecuador tenga trabajo y tenga empleo. Ahora, el tema de la condonación de deudas también ha sido una deuda pendiente de algunos gobiernos de turno. Indudablemente que nosotros, la condonación, eso no es negociable, está la ley vigente y el gobierno nacional debe de dejar la hipocresía. Escuche, señor presidente Noboa, usted hizo 2 decretos de la banca pública, del Banco Nacional de Fomento y Liquidación, y un decreto del Banco Ecuador hasta $5.000. Pero no puede ser que lo plantee de esa manera hipócrita, de que no se condona de manera tácita, como hizo el gobierno de Lazo con los $3.000. Imagínese usted, de los 2 decretos del Banco Ecuador y del Banco de Fomento en Liquidación, se han condonado hasta ahora solo 6.000, menos de 6.000 beneficiarios, cuando con el señor, el gobierno de Lazo, con los 3.000 se condonó alrededor de 27.000 a 28.000 beneficiarios. Con un decreto de 3.000, con menos cantidad y con un solo banco, se condonó alrededor de 28.000 beneficiarios. Recordemos que los deudores son alrededor de 120.000 y que debe, digamos, tomar, digamos, con decisión el señor presidente Noboa. Si no lo hace ahora, bueno, que lo haga el gobierno, que elija el pueblo ecuatoriano, pero que condone de una vez por todas los $10.000, como dice la ley, más sus intereses, más sus otros costos, tal como dice el artículo pertinente de la Ley de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal. Ahora, en ese sentido, de acuerdo ya a los análisis políticos que se han generado a través de varios expertos políticos, han señalado que estas elecciones dependerán mucho de la votación del 5% de los pueblos y nacionalidades indígenas, quienes de una u otra manera también apoyaron la candidatura presidencial de Leonidas Issa, y que este medio millón de votos será decisivo para justamente marcar una tendencia para la victoria sea en este caso de la Revolución Ciudadana o en su efecto del partido del gobierno nacional para la segunda vuelta electoral. Un poco, ¿cuál es la tendencia que ustedes manejan? ¿Cuál es la percepción? Y bueno, de cierta manera, ¿qué es lo que esperan? Indudablemente que de los dos hay que elegir uno, ¿no? El pueblo ecuatoriano tiene que definir en uno u otro candidato, o Luisa o Noboa, de manera que nosotros estamos estudiando esa posibilidad matemática y milimétrica para ver con quién vamos a tomar la decisión. Es decir, 2 opciones hay, 2 propuestas, y también hay las otras opciones, que es el voto, no votar por ninguno de los dos, que es otra opción, de manera que esperamos tomar una decisión sabia con el fin de que el Ecuador sea el que gane, con el fin de que nuestros compañeros tengan la posibilidad de que tengan la receptibilidad de parte de los gobiernos electos, de que atiendan las necesidades profundas, por ejemplo, atender, por ejemplo, la reapertura de las escuelitas rurales con su readecuación, que atienda también lo que tiene que ver con los caminos vecinales. Me dirán, no, esto es competencia del Consejo Provincial, pero el Consejo Provincial no lo hace el gobierno nacional. Que se haga un convenio, que el gobierno ponga los recursos para que de una vez por todas tengamos camino. No puede ser que 40, 50 años nosotros sigamos luchando por camino y hasta ahora tengamos, digamos, cómo movilizar nuestro producto hacia los mercados más directos. No es posible que también este gobierno, ni Lenín ni Lazo, no haya hecho nada por fortalecer lo que tiene que ver con el Banco de Semillas, fortalecer el INIAC para cultivar, conservar las semillas ancestrales, las semillas autóctonas, y también conservar las semillas convencionales que produce el INIAC. El INIAC está casi desmantelado y de esa manera no podemos garantizar, digamos, lo que tiene que ver la producción nacional, la producción de alimentos para conservar, digamos, la mesa de los ecuatorianos, y de esa manera garantizar lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Ahora, ¿han tenido algún tipo ya de acercamiento luego de estos resultados preliminares? Capaz tuvieron tal vez ya algún tipo de llamada, tanto de la Revolución Ciudadana como del Partido del Gobierno Nacional, para una posible apertura de diálogos, de cierta manera pidiendo en este caso el apoyo desde la FENOCIN para el tema de las elecciones? Nosotros estamos abiertos a conversar. Esta mañana me ha llamado el señor Andrés Arauz, dice que quiere conversar, no hay ningún problema, nosotros tenemos la apertura para conversar con él o con cualquier otro de los candidatos, de las propuestas, con el fin de valorar, digamos, y luego esto exponerlo a nuestros compañeros, y serán ellos los que tomen la decisión final de con quién nos vamos, digamos, en esta posibilidad. Pero indudablemente hay que valorar que nuestra posición, la FENOCIN, es una organización de izquierda revolucionaria, es una organización de carácter socialista, no es del Partido Socialista, es una organización socialista, pero que tenemos que tomar una decisión
en comparación o coherente con nuestra posición política. ¿Hasta cuándo ustedes tomarán esta postura, esta decisión? Bueno, en 8 días nos reunimos el Consejo Ejecutivo Nacional y ahí vamos a tener, digamos, ya una preliminar y luego someteremos en 8 días más, digamos, lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional sea la que defina cuál es la posición política de la FENOCIN de cara al proceso electoral del 13 de abril. En 15 días entonces se marca la cancha. Indudablemente, sí, en 15 o 20 días máximo. Primero decirle que en este proceso electoral ha sido una lucha desigual, sin fondo partidario, sin la inscripción de los asambleístas nacionales, sin parlamentarios andinos. Realmente tener los resultados importantes para nosotros es una buena noticia. En segundo lugar, decirles que el Consejo Nacional Electoral ha estado siempre en permanente persecución, llamada de atención. En junio del año pasado estuvieron a punto de eliminar la personería jurídica del movimiento Pachacuti, o la elección de la coordinación nacional mismo, como han sido testigos. 2 elecciones hemos tenido que pasar para ser reconocidos legítimamente y legalmente. Con todas estas dificultades, con todas las limitaciones económicas, mire, nosotros hemos tenido este tercer lugar muy importante, el respaldo que han pedido un cambio en este país, la transformación de la realidad social y económica que vive el Ecuador. Esperemos que los finalistas debatan de forma responsable, seria, sobre los temas de política social, de política económica, con más justicia, con más equidad, con más solidaridad, con más democracia en el Ecuador. Así es que, claro, también puedo decir que es un sabor amargo, cómo es que los finalistas, unas enormes maquinarias electorales, solo para pautar en redes sociales con más de $2,5 millones, y mientras que el movimiento Pachacuti con su candidato Leonidas Issa con $1,000. ¿Eso se mide la democracia? ¿Eso es la democracia en el Ecuador? Yo creo que es el momento de reflexión, de análisis. Si hubiéramos tenido nosotros los mismos recursos de forma igualitaria, de manera equitativa, quién sabe, hubiésemos estado en la segunda vuelta. Sin embargo, se convierte en una tercera fuerza política, pero como la primera fuerza política decisiva, teniendo en cuenta que tanto los 2 finalistas como del gobierno nacional cuanto de la Revolución Ciudadana ya han hecho una convocatoria pública al tema de un diálogo para que, de cierta manera, los votos del movimiento Pachacuti pueda generar esta decisión en el proceso electoral de la segunda vuelta electoral. Un poco como en ese tema incluso ha señalado uno de los asambleístas ya electos del movimiento gobernista que ya ha tenido acercamientos con el movimiento Pachacuti. Un poco, ¿qué decir con respecto a esos temas? Bueno, sobre el último tema de todos los gobiernos de turno, todos, en los últimos 50 años de democracia han intentado dividir, confundir, manipular a las dirigencias o organizaciones. Rechazamos categóricamente aquellos intentos de dividir, de fragmentar o de confundir a la militancia o a los asambleístas. Por otro lado, le decimos que nosotros estamos en un proceso de evaluación, pero por otro lado también estamos receptando los informes finales del Consejo Nacional Electoral. Están confirmados hasta el momento 9 asambleístas, esperamos que podamos subir 1 o 2 más asambleístas. Estamos en un proceso de evaluación y luego en los próximos días vamos a convocar a un consejo político del movimiento Pachacuti para evaluar, para analizar sobre la situación del país, para también debatir la agenda programática, la agenda política del país, y con esto podamos de manera participativa, democrática, con democracia comunitaria, podamos tomar las decisiones por el bienestar del país. ¿Para cuándo se tomará esta decisión? ¿A quién apoyar incluso por el tema de la coyuntura electoral? Los próximos días vamos a convocar a un consejo político del movimiento Pachacuti. En su debido momento les informaremos para que de forma participativa, con las delegaciones, con las coordinaciones, con las dirigencias de las organizaciones, podamos tomar las mejores decisiones por el bienestar de este país. A propósito,
justamente de lo que se refería el señor coordinador respecto al tema de la negativa de los fondos partidarios desde el Consejo Nacional Electoral. Incluso entendemos que uno de sus ex empleados estuvo a punto de embargar la sede del movimiento Pachacuti. Un poco estos problemas, ¿cómo van? Yo sé que no es de su administración, entendemos que son estas administraciones que han dejado este peso sobre los hombros del actual coordinador nacional. Todos los conflictos, los problemas son de administraciones anteriores y nosotros estamos enfrentando en términos técnicos, legales, en derecho vamos a defender para que podamos mantener la unidad del movimiento Pachacuti, fortalecer la reorganización del movimiento Pachacuti y presentar con una propuesta renovada, nueva hacia el país. ¿Se mantiene entonces todavía el embargo de esta institución, de este movimiento político todavía? Estamos resolviendo en términos legales, aspiramos que los próximos meses podamos ya finiquitar este tema legal.